Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias. Vivimos en un mundo hiperconectado, rodeados de pantallas, ordenadores, teléfonos móviles y dispositivos inteligentes. Preocupados por las conexiones, la cobertura, la velocidad de descarga o la latencia. En un ecosistema tremendamente dinámico en el que las novedades de mañana casi están obsoletas hoy. Por eso, grandes corporaciones, gobiernos, ejércitos, científicos, medios de comunicación, pequeñas empresas, empleados y empleadas por cuenta propia o ajena, estudiantes, medio pensionistas, todos miramos de reojo a la inteligencia artificial. Porque en unos momentos tremendamente cambiantes, en los que casi nada es lo que parece, sabemos algo. Es muy probable que estemos asistiendo a una de las grandes revoluciones tecnológicas del siglo XXI. Hoy nos acompaña Chema Alonso, doctor en Seguridad Informática, CDO de Telefónica, uno de los mayores especialistas de nuestro país en esta materia y además el único invitado de este programa que tiene sintonía propia, porque cuando viene a hablarnos de IA ponemos el Get Down Saturday Night de Oliver Seaton, un guiño al famoso baile que se marcan los protagonistas de la película Ex Machina. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, muy contento de estar otra vez contigo aquí. Bueno, uno de los sueños de la inteligencia artificial es poder diseñar una máquina que supere el llamado test de Alan Turing. Es decir, que sea imposible para un humano diferenciar si está interactuando con un artilugio o con otra persona. Bueno, con el tiempo esta prueba se desestimó porque era muy sencilla y tal, se hicieron otras versiones. Pero la realidad es que todavía estamos un poco lejos, ¿no?, de conseguir este reto, Chema. Bueno, estamos un poquito lejos de lo que sería la inteligencia artificial general, esa que sea capaz de resolver todos los problemas igual que lo hace un cerebro humano. Pero la inteligencia artificial ha superado a los seres humanos en muchas de las destrezas cognitivas que tenemos nosotros y estamos ya viendo cuando toda esa suma de destrezas cognitivas en las que la inteligencia artificial nos ha superado van a ser absolutamente todas y llegaremos al momento de la singularidad, ¿no? Ya nos has comentado en alguna ocasión que actualmente los sistemas de inteligencia artificial están muy presentes en nuestro día a día, pero ¿qué diferencia, esto es importante, la inteligencia artificial de la inteligencia artificial generativa? Bueno, la inteligencia artificial nace en los años 50 con la idea de aprender a partir de datos para resolver un problema, ¿vale? Y entonces la primera inteligencia artificial que tenemos es una inteligencia artificial algebraica donde tenemos los datos del universo con lo que vamos a entrenar el modelo y tenemos que encontrar una función matemática que deje, como digo yo, los burros a un lado y las vacas al otro, ¿no? Que sea capaz de dividir el universo de datos. Esa inteligencia artificial algebraica empieza a quedarse pequeña y es cuando entran las redes neuronales, que es el origen de la inteligencia artificial estadística, donde utilizamos algo parecido al cerebro humano, estadística para almacenar el conocimiento, que da origen a los famosos algoritmos de Deep Learning y de inteligencia artificial. Hasta ahí todo bien. Cuando llegamos a la inteligencia artificial generativa, estamos hablando de una vez que tenemos redes neuronales con grandes cantidades de datos, que esto lo conseguimos en el 2010, porque en el 2004 llegamos al mundo del Big Data y en el 2010 al del Cloud Computing. Cuando tenemos esto, los algoritmos de inteligencia artificial basados en Deep Learning llegan a la paridad humana, tienen la misma tasa de error de los ordenadores de los seres humanos, ¿no? Por ahí recordarás el famoso Deep Blue. Se llama Deep porque está entrenado con algoritmos de Deep Learning y muchos datos, en este caso todas las partidas de ajedrez de la historia de la humanidad. Cuando llega la inteligencia artificial generativa damos un paso más allá y lo que hacemos es que un algoritmo entrenado con técnicas de Deep Learning se encarga de entrenar a otro algoritmo totalmente vacío, de tal manera que tenemos una red de inteligencia artificial entrenando a otra. Está generando conocimiento la inteligencia artificial a sí misma. Esto es el nacimiento de la inteligencia artificial generativa.
No es que esto se hizo muy popular con la llegada de ChatGPT, ¿no? Que ChatGPT. eso nos permitió a todos, pues trastear. De hecho, yo me acuerdo que se colapsaba. Tenía tanta demanda que había momentos en los que decía no. Sí, pero pasando. bueno, a mí me gustaría, yo sé que para ti esto es muy básico, muy sencillo, ¿no? Pero que nos explicaras, cuando nosotros le pedimos a ChatGPT o a otras de las posibilidades que hay disponibles hoy en día en Internet, que hay muchas, las hay gratis, las hay de pago, pero bueno, cuando le pedimos, por ejemplo, que nos haga una pequeña redacción sobre Alan Turing, venga, este personaje que nos gusta tanto, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Qué proceso inicia? Bueno, pues primero tiene que estar entrenado el algoritmo, por eso estábamos hablando de las inteligencias artificiales generativas. Estas inteligencias artificiales generativas, que es en la que se basan luego los algoritmos de modelo de lenguaje, lo que están es entrenados con grandes cantidades de datos en una red neuronal estadística que al final tiene todos los tokens, que son todas las palabras y expresiones, para encontrar la mejor respuesta a una conversación que se ha iniciado. Es decir, tú le das una frase y él tiene que buscar de todos sus datos estadísticos, como en nuestro cerebro, de todas las palabras, cuál responde mejor a esa conversación. No quiere decir que sea verdad, simplemente tiene que buscar que sea plausible y que responda correctamente, es decir, coherentemente, pero sin tener por qué ser verdad, a esa pregunta, ¿no? Entonces, lo que funciona por detrás es un algoritmo que se llaman Transformers, que fue descubierto en el año 2017, publicado por los investigadores de Google, y que utiliza estas redes para construir el texto. No hay mucho más misterio. Llevamos años almacenando datos, pero la inteligencia artificial generativa requiere una cantidad ingente, ¿no? Y bueno, sobre todo de datos de alta calidad, ¿no? Ahí va a estar uno de los grandes desafíos, creo yo, de esta tecnología, sobre todo porque también va a necesitar de dominios donde los datos sean escasos o a lo mejor estén protegidos. Sí, bueno, estamos viendo que los datos están muy disponibles y para que la gente se haga una idea, entrenar un modelo de lenguaje como GPT, que es el que utiliza ChatGPT, el GPT 4o o 4.1, estos modelos de lenguaje les pueden llevar 3-4 meses de entrenamiento con cantidades ingentes de datos. De hecho, estos datos no son solo los datos que están disponibles y generados por el ser humano, también hay aumentado de datos, hay datos sintéticos, etcétera, un montón de información. Y entonces estos datos son de calidad para entrenar estos modelos, porque si no, nos saldría un modelo que respondería a cosas erróneas. Y es verdad que hay algunos ámbitos que van a quedar minoritarios, pero lo que estamos viendo es que los modelos de frontera que llamamos, que son el ChatGPT, como tú bien has dicho, están superando constantemente a estos modelos de lenguaje de nicho. Así que es más probable que, aunque aparezcan estos modelos especializados, los acaben absorbiendo todos estos grandes modelos y haya una sincronización o una coordinación de estos modelos de lenguaje. Las grandes multinacionales, países u organismos más potentes económicamente, podrán hacer frente mejor a esta situación, pero las empresas más pequeñas con menos medios económicos tendrán que recurrir al entrenamiento distribuido, ¿no? Es decir, compartir los recursos. Bueno, utilizarlos. Esa es una buena idea, ¿no? Utilizar los modelos entrenados. Una de las cosas buenas que existen es que tenemos modelos de lenguaje entrenados con datos públicos y abiertos que puede utilizar todo el mundo. Hoy en día te bajas un Llama 3 que lo ha entrenado el equipo de Meta y lo puedes utilizar, o Mistral. Existen montones de modelos que los puedes utilizar en tus sistemas sin necesidad de que tú tengas que entrenar el modelo de lenguaje. Ya nos has comentado que funcionan con los datos que nosotros les proporcionamos, pero eso también significa que, para bien o para mal, en muchos casos lo harán reproduciendo los mismos sesgos y patrones de sus creadores, ¿no? Es decir, nosotros las personas. Sí, de hecho es una de las guerras que tenemos constantemente con ellos. Yo tengo abierta una petición en change.org para que acaben con el sesgo de género los traductores de Google y de Microsoft y de Bing. Así que podéis ir ahí y firmar para que lo acaben. Y una de las técnicas que utilizamos, que es la que está siguiendo Apple, es lo que se llama ponerle pintalabios al cerdo. Es decir, sabemos que el modelo tiene sesgo y una vez que tenemos la respuesta, la corregimos en el interfaz de usuario. No dejamos que el sesgo llegue a la persona, pero sabemos que tiene sesgo. Oye, una cosa, tenemos la experiencia de Internet, ¿no? Que, bueno, pues por ejemplo hemos sido muy descuidados con los datos. Y también con los contenidos.
Ahí sí es verdad que tenemos la culpa los adultos, porque los más jóvenes, los más pequeños, han tenido acceso, pues bueno, a imágenes, en fin, que no deberían haber visto por su edad, ¿no? Eso lo hemos hecho mal. Pero bueno, hay que aprender de los errores. ¿Tú crees que habría que ir ya encarrilando la inteligencia artificial, es decir, marcándola un poquito el camino, poniéndole trabas para no dejarla esa libertad, para que no haga lo que le dé la gana, bueno, para que no nos llevemos una sorpresa? Estamos intentándolo, ¿no? Tenemos un reglamento y lo estamos intentando. Por ejemplo, tenemos claro que no queremos que los algoritmos que ponemos en los juguetes que tengan algoritmos de engagement de los que no se puede proteger un niño, ¿no? Yo cuento la historia de que le compré a mi hija un Tamagotchi, a mi hija pequeña un Tamagotchi de la nueva generación. Ostras, si vienen con modelos de entrega de dopamina, de gamificación basados en inteligencia artificial, de los que mi hija no era capaz de defenderse, y de repente la veo a las 3 de la mañana levantándose a darle de comer al puñetero Tamagotchi. Así que el Tamagotchi se fue al cielo de los Tamagotchis al día siguiente. Entonces, estamos regulando para qué no queremos que se utilice la inteligencia artificial y qué lo queremos prohibir. En Europa, pues estamos diciendo pues que en temas de juguetes pues hay que tener cuidado, en armas militares pues hay que tener cuidados, en que la decisión de disparar un arma que no esté en manos de la inteligencia artificial. Esto en el año 2023 tuvimos declaración en Estados Unidos para no conectar sistemas de disparo de armas nucleares con inteligencia artificial. En Europa lo hemos puesto también. Entonces, creo que hemos aprendido un poco del pasado, donde hemos visto las fake news, sí, cómo se han utilizado para el escándalo de Cambridge Analytica y que han sido utilizados pues para mediatizar la opinión pública con desinformación o directamente manipulación real y conseguir que cambiara el futuro. Ha cambiado la historia de los países en base a esas técnicas, pues lo mismo en inteligencia artificial, y creo que por eso yo estaba a favor de que hubiera cierta regulación de qué es lo que queremos y no queremos hacer con inteligencia artificial. Poner límites para que no nos llevemos un susto, ¿no? Que aún así no lo llevaremos. Sí. Ya veremos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Reduce, recicla, reutiliza. Optimizar y devolver al planeta para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros. 8.000 millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio 5, Todo Noticias. Lo de usar y tirar yo creo que es insostenible. No, yo no creo. Seguro es insostenible. Bueno, los actores y actrices de Hollywood organizaron una huelga para plantar cara a la IAG. Bueno, porque no es lo mismo recrear una imagen, por ejemplo, de una actriz fallecida para incluir unos planos en una escena de un largometraje, que hacer la película entera sin contar con ningún actor, ¿no? Entonces, bueno, ellos ya se vieron un poco venir el tsunami y bueno, plantearon sus quejas, ¿no? ¿Cuándo llegará ese momento en el que se pueda hacer una película? Bueno, ya se puede, ¿no? Sí, bueno, no fue la IAG, fue la GenAI, que es distinto, no fue la inteligencia artificial generativa, la GenAI, la inteligencia artificial generativa. A ver, ellos hicieron la huelga empezó por la huelga de guionistas. Bueno, pero ahora lo he dicho bien, inteligencia artificial generativa, ¿no? Sí, en español sí, pero cuando decimos IAG es inteligencia artificial general. General, vale. Claro, o sea, hay que decirlo en castellano y inteligencia artificial generativa, que no se nos olvide. Eso es. Muy bien dicho. La primera huelga que tuvieron en Hollywood fue en base fue de los guionistas. Sí. Los guionistas lo que se quejaban era que le habían dado los personajes a los modelos de lenguaje y le pedían guiones, y te hace los guiones. Entonces ese guión luego se lo daban a los guionistas humanos para que lo completaran, lo revisaran, etcétera. Pero la idea principal ya no tenía derechos de autor de los guionistas, sino era de la inteligencia artificial. De hecho, esto es una cosa que hemos tenido hasta en la aplicación de patentes, donde se han puesto patentes hechas por inteligencia artificial y se han rechazado, ¿no? Porque se ha intentado conceder esas patentes y ya las hemos rechazado. El caso es que ellos luchaban para, independientemente de que se utilice inteligencia artificial generativa para crear los guiones o la idea inicial de los guiones, que ellos mantengan sus derechos sobre el guión construido. Entonces esa fue la primera guerra. La segunda guerra es la de los actores de reparto, la gente que que son fondos, etcétera.
Pero eso es una batalla muy difícil de ver. Claro que hacemos películas sin actores de verdad. Hicimos Toy Story en el año 1995, ¿no? Que se hizo toda por ordenador. Y en el año, yo recuerdo cuando apareció Tron no la dejaron competir en los Oscars para efectos especiales porque se habían hecho por ordenador, y hoy fíjate, todo se hace CGI y tal. Es verdad que ahora mismo hay muchas otras profesiones, por ejemplo, ya a los actores no les dejan utilizar su voz porque luego la voz tiene derechos, entonces utilizan voces hechas por inteligencia artificial. Tampoco gesticulan la boca porque la boca se la recrean dependiendo del idioma, de una manera u otra con inteligencia artificial. Se hace sincronización de labios hecho con inteligencia artificial, y los traductores, pues lógicamente, y dobladores empiezan a ser con inteligencia artificial. Hay un vídeo muy famoso ahí del Fari hablando en inglés con la voz del Fari, que está hecho por inteligencia artificial, y es maravilloso, es el propio Fari. Entonces, claro que va a haber una disrupción ahí. No sé, ahí puede estar un poco la cara B, ¿no? Sí, claro, y tendremos que... ¿Qué recomiendas? Mejor que nos formemos, ¿no? Pues sí, por supuesto. Lo que hay es que formarse, entender el mundo en el que estamos, porque no va a parar, el mundo va a seguir. Porque se irán unos puestos de trabajo, pero se generarán otros, ¿no? Claro, y puede ser que haya esa sincronía, que no sea perfecto, ¿no? Y tendremos que, como sociedad, ser responsables y decidir cuál es la manera en la que queremos amortiguar el impacto que pueda tener para la vida de las personas. Por supuesto, vivimos en sociedad los seres humanos por algo, pero que esto es una realidad con la que tenemos que vivir, pues es lo que hay. ¿Esto ya está impactando en la economía? Quizá todavía no tenemos una herramienta para medirlo, ¿no? Pero sí que está impactando. ¿Sí? Ya en los planes estratégicos de todas las empresas, el impacto de la inteligencia artificial está cuantificado y está proyectado, ¿no? En todas las empresas. Si tú tienes una empresa y no estás proyectando cuál es el impacto en tu próximo plan estratégico a 3 años, pues no estás haciendo bien tus deberes, porque va a pasar para positivo, es decir, generar más ingresos y para generar más eficiencias. Y por otro lado tendrás que cambiar pues nuevos proveedores, nuevo talento en tu empresa, tendrás que formarlo, transformarlo. Esto para nosotros es el día a día. O sea, llegará ese día en el que veamos los titulares de los periódicos, ¿no? Y podamos ver, por ejemplo, pues la inteligencia artificial generativa ha generado este año el 1% del PIB, por ejemplo, ¿no? Sí, ya hay estudios de estos. Hay muchos estudios de cuál es el impacto positivo en la economía de la inteligencia artificial y también en eficiencias. Es evidente. Es que hay algo que despista mucho, porque esto no es un producto final en sí mismo. Es decir, una tablet o un altavoz inteligente, por poner un ejemplo, ¿no? Se trata de algo que se integra en otro producto ya existente, ¿no? Sí, igual que el cloud computing, es una plataforma, igual claro. Pero igual que el cloud computing, igual que los entornos de Big Data o los servidores, tú creas plataformas sobre las que creas tecnología. Pues lógicamente una cámara de seguridad, pues ahora utilizando inteligencia artificial ya no le das un botón, le haces gestos y como tiene visión artificial, pues ya simplemente con el gesto la apagas, la enciendes, subir la temperatura, es decir, empiezas a dotarle de otro tipo de características a todos los productos que tienes. Pero todos los productos, los teléfonos móviles llevan años utilizando Machine Learning, Cognitive Services y ahora inteligencia artificial generativa y está lleno de algoritmos ahí dentro, ¿no? Porque si lo pensamos, por ejemplo, Elon Musk, este personaje tan peculiar, a veces el hombre más rico del mundo, ¿no? Sí, pero bueno, a veces acierta, otras veces no, como cuando presentó el Cybertruck famoso, bueno, pues el hombre en la presentación le tiró un objeto a una ventanilla y se rompió, pues eso le hizo perder un montón de dinero, pero bueno, él invierte, fabrica cosas, pero aquí estamos hablando de un modelo de negocio en el que, bueno, prácticamente los beneficios son muy grandes en comparación a lo que se invierte. Es decir, el negocio de los datos es un poco peculiar, ¿no? No sé yo, para entrenar un modelo de inteligencia artificial como GPT, que es el que se usa para ChatGPT, viene costando $4.000 millones en entrenarlo, solo entrenarlo. Elon Musk está invirtiendo un data center para entrenar su modelo Grok y le cuesta $3.000 millones. O sea, la barrera para entrenar estos grandes modelos de frontera que llamamos es alta, es mucho dinero, es costoso. De hecho, José María Álvarez Payete ya comentó que claro, que Google, Netflix están sacando beneficio de los datos de las familias españolas, pero claro, yo veo que tiene su parte de razón porque, bueno, Telefónica u otras operadoras tienen que invertir mucho dinero, por ejemplo, pues en lo que ha sido desplegar el 5G.
para esto no hace falta invertir tanto. Bueno, el mundo de los datos sí. es una cosa de que llevamos muchos años hablando, tienen un valor y muchas veces este valor de estos datos no ha sido cuantificado correctamente, ¿no? Y hemos pagado los servicios con nuestros datos. Hemos pagado Google no es gratis, Google lo hemos pagado con nuestros datos. Hemos pagado las redes sociales con nuestros datos, evidentemente. El modelo de negocio es ese. Ahora lo vemos en los anuncios de los periódicos digitales. Tienes dos opciones, o aceptar las cookies y darme tus datos, o pagar y suscribirte, ¿no? Es decir, que es un trade-off donde lo tenemos mucho tiempo. El problema viene un poco más allá cuando hablamos de que tenemos un uso que no siempre es equitativo de las redes. Cuando tenemos tenemos servicios que lo que están haciendo es copar más del 7% o el 8% de toda la capacidad de un país en redes de comunicaciones, pues evidentemente no es un usuario más. No puedes decir que eres un usuario más. Tienes que ser parte de los que invierten en el desarrollo de esas redes al futuro, ¿no? Que ese es el famoso debate que tenemos y que sale en el informe Draghi, que ha sido publicado en Europa hoy en día, que es el famoso fair share que estamos hablando, ¿no? Porque si Europa hace todo el despliegue de las infraestructuras para hablábamos del metaverso. El metaverso no va a ser posible hasta que no haya redes de comunicación que lo soporten. Y esto te va a costar 500.000 millones de euros en Europa, y resulta que todos los que van a utilizar esto son empresas que hacen negocios a partir de los datos over the top sin hacer ninguna inversión. Pues no es muy equitativo las obligaciones de despliegue de infraestructura con los beneficios que se están obteniendo, ¿no? Hay una asimetría en el mercado. ¿Y qué va a ser? Si ya estas empresas son tan poderosas y tan potentes, Google y tal, estas Big Tech, ahora con este modelo de negocio pues se van a salir del mapa. Bueno, ya estamos hablando de cosas que en nuestra cabeza, pues hace unos años, yo recuerdo cuando Apple llegó a 1 trillón de valoración, que no fue hace tanto, y ahora estaban en 3 trillion, ¿no? Que son una salvajada, ¿no? de valoración. También tenemos la preocupación de que sea una burbuja muy grande, porque cuando estamos hablando de que alguien está valorado 60 o 70 veces lo que factura, ni tan siquiera lo que genera de margen, sino lo que factura, pues es una cosa que no es lo habitual, ¿no? Muy bien. Bueno, por otra parte, ya para concluir, Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible para la información, la comunicación, el conocimiento, el ocio, pero también, como ya comentamos en otra ocasión, en el sueño dorado de los espías, que ahora no tienen que comprarse gabardinas ni gafas de sol, lo pueden hacer desde su casa, su trabajo tranquilamente en pijama, ¿no? Sí. Bueno, la inteligencia artificial en sus versiones, en sus subcampos, podría convertirse en la gran fábrica de fake news y de ciberdelincuentes de la historia, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo vemos. Hoy en día la desinformación se hace con inteligencia artificial generativa. Lo vemos constantemente. Hay un montón de informes hechos por la propia OpenAI, donde los ha publicado y ha explicado pues cómo lo estaban utilizando para generar esta desinformación y esta propaganda política. Nosotros hicimos en el equipo Ideal Locas un sistema de comunicación donde tú elegías la ideología política del periodista y cogías una noticia totalmente aséptica y la ponías en contra del gobierno, a favor del gobierno, eligiendo el grado que querías de ser de extrema derecha, de izquierda, de extrema izquierda, y luego aparte la viralizábamos por la red con bots que tenían también su ideología, y debatían entre ellos y tal, y es muy fácil de hacerlo con inteligencia artificial generativa. Y se lía. Muy bien, Chema, aprendemos mucho contigo por lo que cuentas y cómo nos lo cuentas. Pues cuando quieras yo vuelvo aquí otra vez contigo. Chema Alonso, ingeniero informático, CDO de Telefónica, muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte. El placer es mío. No obstante, igual antes de que te vayas te hacemos el test de Alan Turing. Vale. Que tú sabes mucho de estas cosas. Vale. Bueno, muchísimas gracias también a Noelia Artigas de Prensa, que nos ha ayudado en todo lo necesario, y a Adrián González Pascual, que se ha encargado hoy de la realización técnica. En algunas ocasiones os recordamos la importancia de las 3 R's en la economía circular: reduce, recicla, reutiliza. Pero hoy, además, te sugerimos que compares, cotejes y compruebes muy bien la información y los contenidos audiovisuales que consumes, porque probablemente hayan sido generados por inteligencia artificial generativa, y eso hace cada vez más indistinguible la frontera entre la realidad y la ficción, entre lo verdadero y lo falso.
Ahí lo dejamos. Todos los contenidos del programa están disponibles en RNE Audio y también podéis seguirnos en X en @sostenible_RNE.